Bienvenidos a Luis Raúl Palacios Emotips de YouTube. Espero que estén bien, que vean los videos. Les pido que se suscriban y que le den likes a todos los videos del canal. Esta vez quiero hablarles de la ansiedad combinada con los ataques de pánico o el miedo patológico o el miedo paralizante, causado por la pandemia, pero en general. O sea, el pretexto ahorita es el coronavirus, el COVID-19, pero en realidad quiero hablar de ese miedo aprendido, condicionado, que no nos deja avanzar. No nos deja avanzar y entonces paralizamos nuestro cuerpo con esas crisis de angustia, con esos ataques de pánico, y algunas partes de nuestro cuerpo, el cuello, los hombros, la espalda, alta, baja, la cintura, la cara, la cabeza, algunos dolores de cabeza, los ojos, las piernas, etcétera. Los tensamos, pero nosotros no nos damos cuenta. Incluso nuestra presión arterial puede verse afectada, ya sea si respiramos muy poco o si respiramos muy rápido. ¿Sí? De las dos maneras podemos bajar la presión o podemos subir la presión dependiendo de la angustia, del pánico que tengamos. Pero ¿de dónde viene ese pánico? Ese pánico, quiero decirles que es aprendido. Ese pánico viene, ese miedo, esa ansiedad a los cambios, a hacer cosas, viene de cuando nos decían, no lo hagas porque te va a ir mal, no lo hagas porque te vas a caer, no lo hagas porque no sirves, tú no sirves para esto, tú no, tú no, tú no. Entonces ese constante no patológico en el cual nos prohibían, hacían que nosotros tuviéramos inseguridades de intentar las cosas. Ahorita ya existe el coronavirus. Ya hay focos verdes, rojos, morados, de todos. Y en México, no sé en otras partes del mundo, pero está un semáforo que nos dice qué hacer. Eso está mal. Eso está mal, porque nos está provocando, nos está regresando a aquel chip de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No, si ya te dieron los métodos de prevención, que es la sana distancia y los sanitizantes, no tienes por qué detener tu vida. Si tienes tu cubrebocas, si tienes tus guantes, si tienes tu gel, si tienes tus toallitas, si tienes una sana distancia, si no estás en conglomeraciones, si no tocas a la gente, si no estás cerca de la gente que te respire o que te estornude o que te salpique de su saliva, pues estás a salvo. Yo considero que debes de entender que así como ese miedo a salir, así como ese miedo a contaminarse, tenemos miedo a tener relaciones, tenemos miedo a pedir un trabajo,
Tenemos miedo a la escuela, tenemos miedo a estudiar, tenemos miedo a trabajar, tenemos miedo a tener amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya casi no doy terapias. Y cuando doy terapias muy, muy rápidas de proceso. El proceso, o sea, el número de terapias son muy rápidas. Porque hay dos tipos de personas. Las personas que se quedaron con ese miedo paralizadas, con esa ansiedad paralizada, con esa angustia paralizada, con ese ataque de pánico paralizado. Y los que realmente toman sus precauciones y siguen adelante. Los animales del bosque, de la selva, no porque vean un león ya no salen a pastar. Los venados no porque vean que un oso se comió o un puma se comió un venado, no salen a pastar. Nosotros los mexicanos tenemos el coronavirus y luego se nos vino el tsunami, perdón, el terremoto ese que anunciaron que hasta un tsunami. Imagínense el miedo de la Marina. Pues nada más no te acerques a la playa y santo remedio. El miedo sirve para evitar peligros, pero yo considero que algunos líderes de salud están confundiendo su miedo y lo están transmitiendo a uno. O nos mintieron con la sanitización y la sana distancia y hay otras formas de contagiarse, o nos están transmitiendo su miedo. Y ese miedo nos paraliza, nos duele. Si sientes que te duele una parte de tu cuerpo porque vas a salir, sóbatela. O dile a tu pareja, o dile a tu hijo, o dile a tu amigo que te sobe, o a tu amiga. Y da el paso. Y va a estar bien. Y toma las medidas de sana distancia cuando estés con una persona. Y toma las medidas de sanitización cuando estés con una persona en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ningún programa social, mundialmente hablando, va a poder con los instintos de supervivencia. La base. Tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que convivir. La base de abajo de nuestras necesidades inferiores, que son las necesarias, nos las están bloqueando esos miedos. Toma tu precaución y sal adelante. En la parte del mundo que estés, yo te sugiero que tomes tu sana distancia, que tomes tu bolsita con sanitizantes, te vayas a donde vayas y disfruta lo que tienes que disfrutar, lo que tienes que hacer y lo hagas. La vida sigue. Han pasado plagas, han pasado infinidad de enfermedades y la vida sigue. Soy Luis Raúl Palacios, de Raúl Palacios Emotips en YouTube. Te mando un saludo. Suscríbete, comparte este video y dale like a este y a todos los demás. Nos vemos en la siguiente. Dile no al miedo paralizante. Cuida tu cuerpo, quiérete. Y si quieres salir, sal. Que no te paralice ese miedo de otras personas. Hasta luego. Que estén bien.